¿Alguna vez has sentido el peso de una decisión que resuena a lo largo de toda tu vida? Una elección que, incluso después de años, sigue atormentándote, exigiendo un precio que nunca pensaste que tendrías que pagar. Algunas personas creen que el dolor desaparecerá con el tiempo, que las malas decisiones son solo parte del viaje, como si la vida tuviera un plan mayor que aún no pueden entender. Pero a veces, el destino solo nos deja con dolor y sufrimiento. La desesperación tiene una forma cruel de nublar la mente. Alice apenas había salido de la adolescencia. De repente, llevaba el peso de 2 vidas creciendo dentro de ella. El mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Las paredes se cerraban y lo único en lo que podía pensar era en cómo escapar de esa realidad asfixiante. Se miraba en el espejo y apenas reconocía a la persona que tenía delante. Con cada día que pasaba, su miedo crecía junto con ellos. 2 vidas que no pidieron estar allí, pero que ahora dependían de ella para todo. Las noches se volvieron interminables. El silencio de la habitación solo se rompía por sus pensamientos torturadores. Miles de ideas desesperadas pasaban por su mente, cada una más frenética que la anterior, pero nada parecía funcionar. Con cada intento fallido, la sensación de estar atrapada crecía, como si una cadena invisible la arrastrara más profundamente hacia un abismo. Y entonces, en un momento de desesperación, Alice comenzó a contemplar una decisión que nunca pensó que sería capaz de tomar. Porque a veces, la desesperación hace que las cosas terribles parezcan la única salida. La noche estaba pesada, el cielo cubierto de densas nubes que apenas dejaban asomar la luna llena. La ciudad dormía, pero dentro de esa habitación de hospital, dormir era imposible. La joven Alice estaba acostada en la cama, sintiendo el dolor atravesar su cuerpo como cuchillos afilados. Era un dolor diferente a cualquier otro que hubiera experimentado antes. Un dolor cargado de miedo y angustia. Cada contracción parecía traer no solo a los bebés, sino también un presagio de algo mucho más oscuro. El reloj en la pared marcaba la medianoche, y el sonido de los segundos pasando era como un tambor siniestro, anunciando que algo estaba por suceder. El personal médico estaba ocupado, pero había una tensión en el aire que nadie lograba explicar. Tal vez fuera porque era el 2 de noviembre, un día en que en muchas culturas se recuerda y se honra a los muertos. Pero allí, en ese momento, la muerte no solo se recordaba, estaba presente, rondando como una sombra a través del miedo y las intenciones de la joven madre. El dolor aumentaba, arrancando gritos desesperados de Alice. Pero en medio de todo apareció una presencia. No era un médico ni una enfermera común. Era una mujer que parecía haber surgido de las profundidades de la noche, con ojos que reflejaban la luz de la luna y un semblante frío como el mármol. No dijo nada. Solo observaba, como si esperara algo muy específico. Y entonces, finalmente, el primer llanto llenó la habitación, seguido pronto por el segundo. Gemelos, nacidos en un momento que parecía bendito y maldito al mismo tiempo. Pero antes de que Alice pudiera siquiera procesar lo que estaba sucediendo, la misteriosa mujer se acercó y le preguntó si quería una solución para sus hijos. Esa mujer conocía la mente y el corazón de Alice mejor que ella misma. En ese momento de desesperación y miedo, Alice respondió que sí, que no quería a esos niños. Y con una calma casi sobrenatural, la mujer extendió los brazos hacia los bebés, como si siempre hubiera sabido que serían suyos. Las vidas y las almas de los niños fueron absorbidas rápida y ferozmente, dejando 2 cuerpos fríos y sin vida en la cama del hospital. Se llevó las almas de los bebés, dejando atrás solo un vacío y una sensación de que algo terriblemente mal acababa de suceder. La luna llena seguía brillando afuera, pero su luz ahora parecía más fría, más distante, como si ella también hubiera sido testigo de algo que preferiría olvidar. Los primeros días después del parto estuvieron envueltos en una niebla de shock y dolor. La joven madre intentaba seguir con su vida, pero la ausencia de los gemelos era un peso que sentía en cada respiro, en cada latido del corazón. Sin embargo, nadie sabía a dónde habían ido realmente esos niños. La mujer que se los llevó, con esa mirada vacía y penetrante, parecía haber desaparecido de la faz de la tierra. Alice nunca le contó a nadie sobre la mujer. Trató de convencerse a sí misma de que todo era producto de su imaginación y desesperación. Pero el destino de los gemelos no fue uno de paz. Sus almas fueron llevadas a un lugar donde el sol nunca tocaba el suelo, una casa antigua,
escondida en medio de un bosque que parecía devorar el tiempo. La casa era tan vieja como la tierra misma, con paredes que susurraban secretos y ventanas que observaban como ojos que nunca parpadeaban. La mujer misteriosa los crió allí, pero no como una madre amorosa. Sus métodos eran crueles, sus intenciones oscuras. Los gemelos crecieron en medio de una oscuridad que no solo provenía de la falta de luz, sino de una ausencia total de esperanza. Nunca conocieron el calor del afecto, solo el frío cortante de la indiferencia. Su infancia estuvo marcada por horrores que harían que cualquiera cuestionara su cordura. Almas siendo torturadas día tras día y los gemelos no sabían si estaban vivos o muertos. Con cada año que pasaba, las paredes de esa casa parecían absorber el sufrimiento de los niños. ¿Y la mujer? Ella observaba, como una carcelera que se deleitaba con el dolor ajeno. No había comida, y ella simplemente observaba sus llantos hambrientos. Seguían vagando como si necesitaran cosas materiales, sin saber qué era real o no, sin ser conscientes de su poder y sintiendo dolor como si tuvieran un cuerpo físico. Aprendieron a vivir en las sombras, a soportar el dolor hasta que se convirtió en parte de ellos. Pero dentro de ellos algo estaba creciendo, algo que ardía con un odio profundo y una sed de venganza. Sin embargo, el verdadero horror estaba por venir y no se limitaría a las paredes de esa antigua casa. Los gemelos, ahora adolescentes, eran sombras de lo que podrían haber sido. Sus ojos, que alguna vez fueron inocentes, ahora estaban vacíos, reflejando solo el abismo que había dentro de ellos. Con cada año que pasaba, la crueldad de la mujer parecía intensificarse, como si estuviera decidida a exprimir los últimos vestigios de humanidad que les quedaban. Pero no importaba cuánto lo intentara, no podía extinguir la llama del resentimiento que ardía en sus corazones. El día de su 13º cumpleaños llegó envuelto en una atmósfera pesada, casi palpable. La casa, normalmente fría y silenciosa, estaba inquietantemente tranquila, como si incluso los fantasmas de generaciones pasadas se hubieran retirado a algún rincón oscuro, temiendo lo que estaba por venir. Los gemelos, hambrientos y débiles, apenas podían moverse. Habían pasado días sin comer, y el hambre era un dolor constante. Una agonía que parecía consumir sus entrañas. Esa noche la mujer apareció por última vez. Llevaba consigo una expresión de satisfacción fría, como si finalmente estuviera a punto de completar un plan que había tramado durante mucho tiempo. Los dejó sin una palabra, sin un gesto de compasión, solo con el vacío del abandono final. Los gemelos, ya acostumbrados al dolor, sabían que algo estaba mal, pero no tenían fuerzas para luchar contra lo inevitable. El hambre, ya insoportable, se convirtió en una tortura interminable. Con cada segundo que pasaba, sus fuerzas los abandonaban, pero algo más profundo se agitaba dentro de ellos. Una oscuridad. Cuando llegó la medianoche, se alcanzó el límite de su sufrimiento. Y sucumbieron al dolor. Como si despertaran, descubrieron que habían estado muertos durante mucho tiempo, con sus almas siendo cultivadas para la venganza y el horror, viviendo en un purgatorio eterno. Pero ahora reconocían su poder, y sin pensarlo dos veces, fueron atraídos hacia su madre original, aquella que había elegido deshacerse de ellos a cualquier costo. En ese preciso momento, algo en el mundo cambió, como si una barrera invisible se hubiera roto. Lo que antes eran solo dos niños atormentados se transformó en algo más, algo que llevaba el dolor, el odio y el deseo de venganza a un nivel que superaba lo humano. Y ese día, 13 años después de su nacimiento, la oscuridad dentro de ellos finalmente encontró su salida. No pierdas más tiempo. Haz clic en suscribirse ahora y únete a esta comunidad que vive el verdadero terror. Cada nuevo video es una experiencia escalofriante que no querrás perderte. Suscríbete ahora y activa la campanita. Más momentos aterradores están en camino y no querrás quedarte fuera. La muerte no trajo paz a los gemelos. Al contrario, fue como si la oscuridad en la que vivieron se hubiera fusionado con sus almas, transformándolos en algo que la humanidad no debería conocer. En el momento en que reconocieron su poder, un frío cortante recorrió la casa de su madre, como si el propio aire hubiera sido absorbido por una fuerza invisible y maligna. La mujer, que siempre los había mantenido bajo control con sus crueldades, sintió que algo cambiaba esa noche, algo que había estado esperando durante todos esos años. Habían alcanzado su objetivo y estaban listos para cobrar el precio de sus vidas. Tormentadas por el dolor, ella había logrado moldear sus almas para lo peor.
La joven madre, ahora una mujer adulta cargada de culpa, había reconstruido su vida. Con un nuevo matrimonio y 2 hijos, nuevamente gemelos, vivía un contraste doloroso con el pasado. Estos hijos, a diferencia de los primeros, eran la luz de su vida. Se dedicaba a ellos con una devoción casi desesperada, como si intentara compensar lo que había perdido o tal vez lo que había hecho. Sin embargo, la paz que tanto ansiaba estaba a punto de ser destruida de manera inimaginable. Al principio solo eran pequeñas señales, pesadillas que la despertaban en medio de la noche, el sonido de pasos ligeros que resonaban en la casa, incluso cuando todos deberían estar dormidos. Intentaba ignorarlo, racionalizarlo, atribuyendo todo al estrés o a la imaginación. Pero en el fondo, algo en ella sabía que el pasado no estaba enterrado. Una noche, mientras los nuevos gemelos dormían en sus habitaciones, algo cambió. Sintió una presencia, algo que le helaba las venas. Cuando entró en la habitación de sus hijos, lo que vio la dejó paralizada. Allí, en la penumbra, las siluetas de sus primeros hijos estaban junto a la cabecera de la cama, observando a sus hermanos dormir. Pero esos no eran los hijos que había dado a luz. Eran sombras, deformadas por el dolor y la ira, con ojos que ardían como brasas en la oscuridad. La desesperación se apoderó de ella. Intentó gritar, pero su voz falló. Quiso correr, pero sus pies estaban pegados al suelo. Todo lo que pudo hacer fue observar mientras esas figuras sombrías se acercaban a los nuevos gemelos, con intenciones tan claras como aterradoras. Los espíritus de sus primeros hijos no estaban allí por casualidad. Habían esperado 13 largos años, alimentándose de odio y dolor, y ahora habían regresado para reclamar lo que creían que les pertenecía. Y no había nada que ella pudiera hacer para detenerlos. Estaban allí para cobrar un precio que nunca imaginó que tendría que pagar. Mientras las figuras fantasmales se inclinaban sobre los niños, una risa fría y amarga resonó en la casa. Una risa que ella reconoció, una risa que la atormentaría por el resto de sus días. En ese momento entendió. Los gemelos habían vuelto no solo para reclamar sus vidas perdidas, sino para asegurarse de que nadie, ni siquiera los nuevos hijos que amaba tanto, pudiera escapar de la maldición que ella misma había iniciado tantos años atrás. Lo que comenzó como una aparición se transformó en una pesadilla viviente que ahora se apoderaba de la casa. Los nuevos gemelos, que antes estaban llenos de vida, comenzaron a cambiar. La alegría que alguna vez iluminaba sus rostros fue lentamente reemplazada por algo oscuro, casi irreconocible. Era como si, poco a poco, la presencia maligna de los primeros gemelos estuviera corrompiendo sus almas. La madre observaba con creciente desesperación mientras sus hijos, aquellos a los que había prometido proteger a toda costa, se alejaban de ella. Comenzaron a hablar de cosas que nunca deberían haber conocido, susurrando sobre lugares oscuros, sobre voces que los llamaban durante la noche. Dibujaban figuras perturbadoras, siempre los mismos rostros, rostros que la madre reconocía pero nunca mencionaba. ¿Cómo podía admitir que eran los mismos rostros de los hijos que había abandonado tanto tiempo atrás? Cada día traía nuevos horrores. Los niños, antes tan cariñosos, comenzaron a distanciarse no solo de la madre, sino de todo lo bueno y puro. Había momentos en que sus miradas se quedaban vacías, como si estuvieran viendo algo más allá de la realidad, algo que los llamaba a un abismo del que no podrían escapar. Y entonces comenzaron los actos inexplicables. Cosas que una vez pertenecieron a la casa, juguetes, ropa, incluso muebles, comenzaron a desaparecer, solo para reaparecer en lugares equivocados, distorsionados. Los nuevos gemelos hablaban en lenguas extrañas durante el sueño. Sus voces ya no eran infantiles, sino oscuras, resonando con un tono que no debería pertenecerles. La madre, ahora completamente consumida por el miedo y la culpa, intentaba desesperadamente llegar a sus hijos, pero era como si una barrera invisible los separara. Cada noche los escuchaba hablar solos, riéndose de algo que solo ellos podían ver. Sabía que estaban perdidos, siendo arrastrados cada vez más hacia un destino que no podía impedir. Y en el fondo temía lo inevitable, que los primeros gemelos, aquellos que había abandonado, estaban arrastrando a los nuevos hacia el mismo destino oscuro que encontraron. Estaban decididos a robar lo que ella más amaba, a destruir lo único que le quedaba. Y cada paso que daban hacia el abismo era como un clavo que se clavaba en el corazón de la madre, recordándole que el pasado, por más que intentara, nunca podría ser realmente enterrado.
La última noche fue diferente a todas las demás. La casa estaba en silencio, un silencio tan profundo que parecía susurrar secretos oscuros entre las paredes. La madre, agotada y rota, sentía que algo estaba a punto de suceder, algo que no podría detener, sin importar cuánto lo intentara. Los nuevos gemelos estaban inquietantemente tranquilos, sentados uno al lado del otro en la cama, sus ojos fijos en un punto en el vacío. No hubo juegos ni risas, solo una inquietante quietud que llenaba la habitación de una tensión asfixiante. La madre, sentada en el suelo al lado de la cama, sostenía sus manos, intentando desesperadamente sentir el calor de sus hijos, pero lo único que sentía era un frío cortante, como si el propio aire a su alrededor se hubiera congelado. Entonces, sin previo aviso, las luces de la casa parpadearon y se apagaron, sumiendo todo en la oscuridad. La madre sintió un pánico visceral apoderarse de ella, pero antes de que pudiera reaccionar, una risa helada y familiar resonó en la casa. Esa risa que ya había oído en sus pesadillas, una risa que no pertenecía a este mundo. Las sombras comenzaron a moverse, cobrando forma. Los primeros gemelos emergieron de las tinieblas como apariciones, con sus rostros desfigurados por el dolor y la ira. Se acercaron a los nuevos gemelos, quienes los recibieron con los brazos abiertos, como si estuvieran reencontrándose con viejos amigos. La madre intentó gritar, intentó moverse, pero su cuerpo estaba paralizado por el terror. Con una lentitud calculada, los primeros gemelos tomaron su lugar junto a sus hermanos vivos, susurrando palabras inaudibles en sus oídos. La transformación fue inmediata. Los rostros de los nuevos gemelos comenzaron a contorsionarse. Sus expresiones de inocencia fueron reemplazadas por una mirada de puro mal. Se volvieron hacia la madre, y en el fondo de sus ojos vio algo que la rompió por completo. El reflejo del odio y el dolor que había marcado a los primeros gemelos estaba ahora presente en sus hijos queridos. Entonces, en un movimiento rápido y cruel, los nuevos gemelos se lanzaron sobre la madre. Ya no eran sus hijos, eran instrumentos de una venganza que había fermentado durante 13 largos años. El dolor fue intenso e inmediato, pero lo que más dolió fue el horror de saber que estaba siendo destruida por los mismos hijos que tanto intentó proteger. Lo último que vio antes de que todo se oscureciera fue la luna llena brillando a través de la ventana. La misma luna que estuvo presente la noche en que todo comenzó. Y así, en una espiral de gritos y oscuridad, su vida fue arrancada, marcada para siempre por el inescapable ciclo de dolor y venganza. Los gemelos más jóvenes ahora eran instrumentos de dolor y horror, y vivían bajo la influencia de sus hermanos mayores. Crecieron en un orfanato después del incidente, con los ojos vacíos y llenos de odio infundado. Hasta que, al alcanzar la mayoría de edad, se involucraron en cultos oscuros en un intento de contactar con los espíritus de sus hermanos mayores. A través de un pacto, lograron liberarlos de todo vínculo, y desde ese momento vivieron libremente. Pero el daño psicológico y el terror ya habían hecho mella. Uno de los hermanos menores comenzó a cometer asesinatos, motivado por un profundo deseo de sentirse más vivo. Su cordura ya había sido consumida por el horror y la influencia de espíritus malignos. Su hermano gemelo intentó detenerlo, y en un acto repentino lo mató con un cuchillo. Abrumado por la culpa y el dolor, decidió entregarse a la policía y relatar el perturbador ciclo del que formaba parte. Fue encarcelado e internado en un hospital psiquiátrico, donde conversaba diariamente con el espíritu de su hermano. Exactamente 13 años después, en una noche de luna llena, apareció una mujer, la misma mujer que había llevado a sus hermanos mayores. Ella le ofreció libertad y él aceptó, dejando una carta escrita a mano contando su historia y la de sus hermanos. Al final de las páginas había una declaración que decía: muchos creen que quienes toman malas decisiones tienen una mente perversa, que todo está premeditado. Pero la verdad es muy diferente. Somos personas comunes que en ciertos momentos nos enfrentamos a las profundidades y trampas de nuestra propia mente. Si te gustan las historias que juegan con tu mente, que te hacen cuestionar lo que es real y lo que no, entonces estás en el lugar correcto. Nuestros relatos van más allá del miedo común. Exploran los rincones más oscuros de la mente humana, donde reside el verdadero terror. Si tienes el valor para enfrentarte a lo desconocido y deseas sumergirte en narrativas que te dejarán pensando durante días, suscríbete a nuestro canal.
No te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, donde cada historia es más perturbadora que la anterior. Prepárate para noches sin dormir y un viaje al corazón del miedo. Ven, pero recuerda, una vez que entras, no hay vuelta atrás.